llevamos 15 años acá en el local. 15 años. 15 tirado para los 16. O sea, desde el año 2000. Exactamente, sí, el año 2000. Ya. Sí. Ahí tomamos la decisión de venirnos para acá, porque yo era de San Bernardo. Y tomamos la decisión de esas cosas de la vida. Llegamos acá de paseo, donde unas primas de mi señora, y en las conversas, en la hora de almuerzo, alguien conversó por ahí diciendo que si yo quería independizarme. ¿Ya? Y alguien dijo, mi señora fue la que dijo una librería. Y la verdad es que yo de librería lo único que sabía era un cuaderno y una regla. Era todo lo que sabía. Entonces, ya la cosa pasó en ese momento, y en la tarde un primo de mi señora dice, te tengo un local, me dice. Justamente este local, que estaba desocupado. ¿Y a qué se dedicaba antes? Yo soy ingeniero en instituciones de gestión pública. Yo trabajé en la empresa, en esos tiempos se llamaba Dirección General de Metro. Ahí entré como administrativo, después estudié y después saqué el título de ingeniero trabajando y estudiando. Y bueno, ya estuve un año cesante. Y producto de esa cesantía yo empecé a angustiarme, porque no encontraba trabajo y ya era muy viejo ya. Entonces mi señora fue justamente la que me dijo, vamos a Viña, para que ¿cómo se llama?, te relajes, no estés tan tensionado. Ya llegando acá, y justamente lo que dije anteriormente, después de la hora del almuerzo, todo, se presentó la posibilidad de ser independiente. Y fue una cosa así nomás de una conversación en la hora del almuerzo. Y bueno, tuve que tomar la decisión rápidamente, bueno, ¿qué hago? Porque el local lo podían arrendar, que allá que acá, y tenía el capital, pero no tenía nada más. Entonces, ya, nos tiramos, como mi señora, nos miramos la cara, lo conversamos, y nos tiramos a la piscina. Así que de ahí nos vinimos con petaca con todo para acá, con mi señora, mis dos hijos, y así apechugamos. Al comienzo costó mucho, sobre todo los primeros años, 2 o 3 años, porque yo tenía la competencia de la Vivianita, entonces los dos chocábamos. Entonces, pero yo incorporé otras cosas que no tenía, vale decir, la fotocopia, anillado, entonces, y un poco más orientado a la librería, no tanto bazar, sino que librería. Esa era mi fortaleza. Y lo otro que prevaleció también, y que costó mucho que la gente entendiera, los clientes entendieran, que yo el domingo tenía abierto, que esa era mi fortaleza. Perfecto. ¿Ya? Y horario continuado, que todavía lo sigo manteniendo. ¿Ya? Eso requiere también más esfuerzo, más sacrificio. Pero no, a mí me gusta acá, y yo lo hago con mucho gusto, porque yo disfruto con el cliente. A veces hasta se me olvida cobrar, porque es tanta la conversa, y después, bueno, yo sé que va a volver, entonces después le cobro nuevamente. No fue fácil, porque cuando uno llega acá por primera vez, siempre el cliente es medio reacio, trata de conocerlo, y uno viceversa. Pero ya con 15 años ya la gente me conoce como soy, y tal como estoy acá, yo soy igual en la casa. Exactamente igual, no voy a cambiar a esta altura, uno ya con los años sigue siendo igual. Así que para mí es una experiencia nueva, porque la verdad es que yo como ingeniero yo tenía a mi personal, y uno tenía responsabilidad, yo tenía 5 personas a cargo. A estar uno, ser dueño del local, y una las tiene que hacer todas, sacar fotocopias, atender público, barrer, hacer aseo, todas esas cosas, anillar. Entonces uno es empleado, es gerente, es obrero, es de todo. Pero lo simpático es que es de uno, y cuando es de uno se hace con amor. Los ratos libres, yo tengo mi hobby. Bueno, la verdad es que tengo varios hobbies, pero el que está predominando, producto de la misma edad también, pero ya uno no es tan joven, me gusta mucho el ajedrez. Ah, perfecto. Ese es mi hobby. Entonces, cuando ya llego en la noche a la casa y tengo la posibilidad de jugar, juego por internet en la noche. Lo simpático del ajedrez es que uno interactúa con otros países, con otra gente, y no necesito el idioma, porque el ajedrez es universal. Tuve la suerte de llegar a ser, cuando era, no sé, 27, 28 años, hice campeón de Chile. Cada región mandó sus participantes, y fue una cosa, cuando uno sale segundo, una cosa maravillosa, fue una cosa increíble. Había que jugar un torneo básico, después venían las semifinales de Chile, que ahí estaba Iván Molvich.
Yo era Perfecto. Iván Morvich, teníamos la misma edad porque somos casi de la misma escuela y él estaba en otra serie y yo estaba al lado. Entonces eran los primeros pasos de Iván Morvich, iguales que los míos. Así que ahí conocí a Iván Morvich y somos buenos amigos con Iván. Entonces yo tuve la suerte de estar en su casa con su señora, así que muchos años atrás cuando uno era más cabro. Ya. Qué bonito. Así que esa experiencia, ahora yo veo a Iván y nos saludamos y ningún problema. Así Qué que bonito. es bonito eso. Así que y lo más simpático es que cuando era más joven también, mi señora me acompañaba a los torneos de ajedrez. Una vez cuando salí vicecampeón, mi señora me acompañó todas las fechas y parece que ella era mi amuleto. Así que nunca perdí cuando ella estaba presente. Si me daba plancha, sí perdía. Y no importando el rival. Podía ser hasta el campeón del mundo, pero si ella estaba presente, me iba súper bien. Lo simpático de todo esto es que ha venido gente de Valparaíso a desafiarme a jugar ajedrez. Ya han venido como 3 personas. Entonces yo no lo puedo creer, si la verdad es que yo tengo mi tablerito ahí y todo, entonces llegan así como muy... Tengo entendido, don Juan me dice que usted sabe jugar ajedrez. Sí, digo, algo jugamos, nos defendemos, mi señora estaba ahí siempre. Y mi señora se mata la risa porque pues me dice, ¿qué día puedo venir a jugar? Y estamos el día, por ejemplo, a juego, el sábado. Posiblemente a lo mejor el sábado, yo pienso que a lo mejor no va a llegar. No, están acá el sábado. Entre las 2 de la tarde están acá el sábado y dice, jugamos, pero yo juego rápido, me dice el otro joven. Ya juguemos rápido entonces, y después no vuelven más, porque ya entonces no vuelven más. El caballero vino 2 veces, y las 2 veces tuve la suerte de ganarle y no volvió más ya. Y después otro caballero también, pero va corriendo la voz ahí, y así que no, entretenido, es bonito. Esa emoción de jugar la parte estratégica, la táctica con el ajedrez, porque eso en el fondo es una guerra que uno tiene en el tablero. Entonces viene la parte psicológica, viene la parte... a mí no me gusta mucho jugar por internet, o sea, así con un computador, porque el computador es muy frío. En cambio, cuando uno juega y uno hace una jugada fuerte, buena, uno siente el impacto que provoca en la otra persona, que posiblemente no lo vio. Entonces, esto es diferente. Esa parte de interactuar con la gente, eso me agrada mucho. A través del ajedrez me permitió jugar en otros países, tuve la suerte de viajar. Fuimos a Argentina, fuimos a Brasil, Bolivia. Así que hay una semanita. Y ahí aprovechaba de pedir mis vacaciones. Entonces al final me quedaba allá yo. Entonces, no, es bonita la experiencia de jugar con otra gente. No, me gusta la tranquilidad, la gente muy amorosa, la gente. Eso me gusta, y los vecinos somos bien unidos, nos tiramos tallas todos, pero es parte del proceso. Esa confianza que se crea, no, es lindo. Uno está tranquilo acá. En ese sentido te da seguridad y todo eso. Entonces, una vez me pasó que ¿cómo se llama? Tenía cerrado el local un día a semana. Y yo nunca cierro eso, siempre tengo abierto. No me va a creer, pero estaban todos los vecinos preocupados y no tenían mi teléfono. Y no sé cómo fue, el Jaimito acá de la tintorería fue a buscar no sé a dónde y creían que me había pasado algo. Y estaban sumamente preocupados porque yo tuve que viajar a Santiago y no le avisé a nadie. Fue una cosa así que salió del momento. No, hay que salir nomás y ya me voy a Santiago. Bueno, y mi señora no pudo venir a abrir el local, entonces y quedan todos preocupados. Y esa parte, esa preocupación que tienen con uno, ¿cómo se llama? Es bonito, es lindo, ¿no? Y la gente es muy simpática acá, muy amorosa la gente. Así que por lo general, y se ha criado ese feeling con el cliente. Entonces, cuando fue me dijo, entró una señora con la hija, le hice un anillado, como 6-7 anillados. Y en ese proceso le dije, yo le voy a hacer los anillados, señora, pero si viene gente yo voy a parar, voy a seguir atendiendo. ¿Le parece? Sí, me dijo, ni un problema. Entonces ya empecé a anillar y... Hola. Empecé a anillar y empezó a llegar gente. Y una persona adulta, mayor, ¿cómo está don Carlos, por decir un nombre? Ya se iba, la atendía. Después salió una guaguita chica también.
¿qué fue lo que me dijo? Ta. Y tuve que dejar de hacer eso, darle un abrazo, y la señora se mataba la risa porque, oiga, usted lo conoce todo el mundo, me decía. No, es que son los años que pasan siempre la misma gente aquí de recreo, entonces, y por eso es que uno los conoce. Y viceversa, ellos también me conocen a mí, y se ha criado ese feeling con la gente desde pequeño, sobre todo con la gente me he dado cuenta, la gente de Compañía María, que yo tengo 15 años, por lo tanto yo he visto todo el proceso de crecimiento de la juventud de Compañía María, y increíble cómo ellos ya están en primero medio, llegan a cuarto y ya están en la universidad, y me he pasado varias tardes y digo, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás ahí en cuarto? Digo, no estoy en cuarto, estoy en tercer año de ingeniería, o segundo año de ingeniería de la Chile o de la Valparaíso. Entonces pasan los años volando, y uno los ve y creen que los vio de chiquititos y cree que siguen siendo chiquititos, y no, pues ya están en la universidad, ya algunos se recibieron, otros han venido a despedirse porque otra gente de repente, una vez que están en la universidad, no son de acá, son de Temuco, son de Chillán, son del norte o de Serena, y ¿cómo se llama? Y se vienen a despedir porque ya se crea esa afinidad con el cliente. No tienen por qué hacerlo, pero lo hacen. Y eso es gratificante para uno, ese oponente. ¿Y por qué el local se llama Juanito? Esa es otra historia. Con respecto a el Juanito, bueno, cuando empecé en este cuento, yo estaba preocupado de otros intereses, de todo lo que era la parte administrativa. Vale decir, todo lo que ir a puesto interno, sacar las boletas, todo eso, y ver la parte de los muebles, las máquinas y todo eso, y no tenía tiempo para colocar un nombre. Yo le dije, no sé qué nombre le voy a colocar. Entonces mi hermana, que ya es contadora, y tenía que sacar boletas, talonarios de boletas, que había que ir a puesto interno, entonces le dije a ella para que me ayudara, y ¿qué nombre le pongo? No sé, le dije yo lo que tú le pongas, le dije yo te lo voy a aceptar. Si decís Perico Los Palotes, ya, Perico Los Palotes, porque yo andaba en otra. Entonces, ya, pues fui a buscar las boletas, con el timbraje en San Bernardo, y yo estaba curioso, le dije yo, ¿y qué nombre le pusiste? No sabía. Y ahí veo la boleta y dice, ¿dónde Juanito? ¿Y por qué dónde Juanito? Entonces me dice, no, si no es por ti, me dice, es por mi sobrino. Lo que pasa es que mi hijo también se llama Juanito. Y quedamos con eso, con dónde Juanito, pero fue por mi hijo, no por mí, fue por mi hijo. Yo creo que pegó bien, ha pegado bastante bien dónde Juanito. Entonces esto para mí fue una, no sé cómo se dice, fue una experiencia, ha sido una experiencia nueva, porque yo nunca tuve ese contacto con el cliente. Yo tartamudeaba, yo evitaba las reuniones en la empresa, pero por el cargo yo tenía que ir a las reuniones. Entonces, pero me complicaba mucho lo que era mi desarrollo personal. Entonces yo era con gente que conocía, yo me desenvolvía bien, pero llegaba gente nueva y ya tenía problemas ya. Pero con esto que está acá, me fui soltando, me gusta, lo disfruto, y a veces salimos conversando, nos reímos, y es parte de esto. Entonces yo no quería, por ejemplo, ponerle cosas tecnológicas y cosas raras al local, porque quiero que sea un local de barrio, de recreo. Y ese boliche, que diga, el boliche de donde Juanito, que siga igual, no. Así que eso quiero que sea, con el tiempo, si Dios quiere, un local, como lo he hecho hasta ahora, de barrio, que sea como la raíz de recreo también, que sea parte de recreo, ¿ya? Así que, y eso se hace con la ayuda de toda la gente. Yo me recuerdo que dije una experiencia y que no la he vuelto a repetir, porque le dije yo que, ¿usted es Juanito? Sí, le dije yo soy Juanito. Y usted trabaja ¿cuál es su horario? Le expliqué, de lunes a sábado más el domingo. ¿Y trabaja el domingo también? Trabajo el domingo. Usted tiene que decirle a su jefe que lo haga descansar, porque es fundamental que usted descanse. No, le dije yo, si mi jefe es muy negrero, me hace trabajar hasta los días festivos, le dije yo, me hace para 18 de septiembre, Navidad, Año Nuevo, es un negrero. No, me dije yo, y la señora se embruteció tanto, se enojó tanto, y me dijo, voy a ir a las instituciones fiscales para hacer un reclamo, porque usted tiene que descansar, tiene que tomarse su tiempo. Su jefe es un abuso, no puede ser un negrero.
Y tuve que decirle, ¿sabe señora? Ya estaba agarrando oro a la señora, le dije, ¿sabe señora? No, le dije, discúlpeme, le dije yo, pero yo soy el jefe, le dije yo. Y la señora se rió, todo, y justamente cuando yo me estaba diciendo eso a la señora, llegó más gente. Entonces la demás gente sabía eso, mi situación. Así que, y esa experiencia me pasó, que fue muy simpática, pero me preocupó. Buenas tardes. La otra también que fue muy, muy simpática, también entró una señora y me dijo, señor, buenas tardes, le dije yo, ¿usted tiene cilantro, perejil? Y dije que, no tengo por el momento, señora, le dije yo, pero me llega la próxima semana, le dije yo, ¿ya? Y yo le dije, la próxima semana, ya, llega la próxima semana, yo creo que ahí me va a llegar, entre el lunes o el martes me va a llegar la próxima semana. Y ya, me dijo, yo creo que voy a venir, me dijo, voy a venir a buscarlo, pero ¿seguro que llega? Sí, señora, seguro que llega, le dije yo, no se preocupe. Porque yo pensé que me estaba palanqueando, entonces yo le seguí el mismo juego. Y después tuve que confesarle a la señora, ¿sabe señora? Discúlpeme, le dije yo, por respeto suyo y los años que uno ya tiene, esto es un local comercial de librería, le dije yo, no me va a llegar nunca un cilantro ni un perejil, le dije, ni un zapallo, nada de eso. Ay, mijito, me dijo, perdón, le dije yo, entonces le digo que no me va a llegar eso, así que no tengo, señora, le dije. Y la señora estaba agarrando papa, y me dio no sé qué, tuve que confesar y decirle que no. Entonces esas tallas son las que de repente dije, la señora me preguntó, todo es quiero entero, ¿eh? Ya, voy a llevar. Sí, sácalo por favor. Esa entera, ¿no es cierto? ¿Es para niñita? La verde. Sí, por favor. Bien, ¿cómo estás? Me vengo a ir a consulta. ¿Tienes cartón piedra o no? Tengo cartón Ah, piedra. cartón piedra. Esto es. Una vez te pillé, ¿no? Sí, no, tenía. En 10 años te pillaba una sola vez, ¿no? Ahí estamos. Esto es, señorita, el famoso cartón piedra. Ya. Pero eso tengo una piedra. Porque después ya no te vamos a perder del barrio. Ah, no, yo fui a Raquel.